Ok, este video es con la finalidad de explicar los conceptos más básicos de la suspensión en el juicio de amparo. Algunos de ellos exclusivos para el amparo indirecto, pero otros para el amparo directo como el indirecto. Entonces, empezamos. Por principio de cuentas, hay que definir unas cuestiones de la suspensión. La suspensión tiene dos cualidades o dos atributos. Tiene la naturaleza jurídica de ser una medida cautelar y tiene la cualidad de ser una medida provisional. ¿Qué significa cada una de estas? Cautelar, que va encaminada a la protección de la materia del juicio. Esto no es nomás para el juicio de amparo, es para cualquier tipo de procedimiento. Una medida cautelar va encaminada a proteger la materia del juicio. En este caso, en el juicio de amparo, la materia son derechos humanos. Entonces, la medida cautelar, identificada como suspensión, va encaminada a impedir que se continúen violando los derechos humanos o, en su caso, a impedir que se vayan a violar, y también ahora, a partir del 2013 en la ley y de 1996 en la jurisprudencia, a restituir, cuando sea material y jurídicamente posible, el derecho humano violado. Entonces tiene tres posibilidades la forma de la cautela que da la suspensión. Una, impedir que se vayan a violar. Otra, si se están violando, impedir que se continúen violando. Y tercero, si se puede material y jurídicamente restituir, que se restituya el derecho violado. Eso es lo cautelar de la suspensión. Y lo otro es que es provisional. Provisional, ¿qué significa? Que única y exclusivamente va a durar mientras el juicio de amparo esté vigente. Si el juicio de amparo deja de estar vigente o se sustituye la incertidumbre del juicio de amparo por una sentencia en la que se concede el amparo, la suspensión ahí se termina. Si el juicio de amparo no se gana, se pierde porque se sobresee o se niega, la suspensión ya no va a existir. Y si el juicio de amparo se otorga, pues va a dejar de existir la suspensión, pero obviamente vendrán los efectos de la sentencia de amparo. Entonces, es importante mencionar esto. Como recomendación, hay un libro que se llama La suspensión en materia administrativa del ministro Género David Góngora Pimentel, que si bien es cierto que es del sistema de la ley de amparo anterior, muchos de sus conceptos son muy útiles aún. Los sigo recomendando. El otro libro en el que se explica también bien el tema de la suspensión es en el de la doctora Campuzano. Se me va ahorita su nombre, pero creo que es Elementos para el estudio del juicio de amparo, si no me equivoco. Pero bueno, voy a dejar por aquí a la vista las fotos de los libros en este video. Pero eso es la naturaleza de la suspensión, primero que nada. Segundo, vámonos ahora hacia la ley. El capítulo de la suspensión empieza a partir del artículo 125 y nos dice este primer artículo que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte del quejoso, a petición del quejoso. Entonces, de ahí, de entrada, tenemos dos grandes divisiones. Si tuviéramos que graficar el artículo 125, sería de esta manera: suspensión de oficio o a petición de parte. Esa es la primera gran división. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y comunicación, deportación
o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército Armado o Fuerzas Aéreas Nacionales. Todos estos actos son conocidos, o yo los identifico como actos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Son los actos más urgentes, por así decirlo. Bueno, de oficio y de plano. Y luego dice el segundo párrafo: en este caso la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que le permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando este es un segundo género, una segunda especie. También dice, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Voy a escribirle aquí con verde. Esta suspensión de plano es para materia, como ustedes lo pueden ver, agraria. La anterior es para materia penal. Si tuviéramos que graficarla, sería así: 126, y dentro de la suspensión de oficio hay a su vez suspensión de plano, y a su vez dentro de la suspensión de plano hay una en materia penal, que son los actos del artículo 15, y hay otra en materia agraria, las más urgentes, por así decirlo. Ok, esto es el artículo 126. El segundo párrafo del 126, y de una vez adelantándome un poco, significa este segundo párrafo que la suspensión de plano sucede de la siguiente manera. Hay un auto admisorio, o incluso a veces hay un auto de prevención, pero pues ese es otro tema, donde se permite la suspensión, o donde se ordena la suspensión, o se dicta la suspensión de oficio. Y graficándolo, ese segundo párrafo del 126 significa esto: que la suspensión se dicta en un solo momento y no hay mayor discusión, ahí se queda, eso es todo lo que hay que hacer. Por el contrario, esta sería de plano. Por el contrario, para graficar la suspensión a petición de parte, esa la graficaría yo de la siguiente manera: así, se dicta y hay un incidente respecto a dos tipos de suspensiones que vamos a ver ahorita, que es la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Pero se dicta y sigue habiendo discusión y trámite respecto a ella. No es como esta, que se dicta en una sola ocasión, y eso es todo lo que hay que saber de la suspensión. Ya está dictada y está agotada la materia de la suspensión, y así se va a quedar hasta que se termine el amparo. Esas son las dos grandes diferencias entre la suspensión de plano y la suspensión que tiene trámite. Eso es lo que significa este segundo párrafo del artículo 126. Se decretará en el auto de admisión de demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Eso es todo. Bien, siguiente artículo, artículo 127. Hay un segundo supuesto de la suspensión de oficio, pero que a diferencia del anterior que explicaba, es con un incidente, es decir, con una tramitación en la que incluso hay ofrecimiento y valoración de pruebas. Este artículo 127 es la primera vez que se establece en la Ley de Amparo a partir del 2013 para acá. Los abogados que nos tocó tramitar el anterior juicio de amparo con la ley de 1936, cuando vimos esta nueva ley dijimos, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no existía antes, ¿con qué se come, etcétera? Pues no es nada raro, a fin de cuentas es un incidente como cualquier otro que tiene una tramitación, con la diferencia que ahora se hace una distinción entre las suspensiones de oficio
con tramitación de plano, o sea, en la que prácticamente no hay tramitación, por así decirlo, y el incidente de la suspensión, que se dicta también de oficio, pero en la cual se abre una carpeta para tramitar el incidente. Y dice este artículo 127, el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte en los siguientes casos. Y ahorita aquí menciono los casos y vamos a graficar cómo quedaría. ¿Cuáles casos? Extradición y, segundo, siempre que se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Recuerdo que hace muchos años me tocó un asunto que menciono mucho ahí en las clases, que se trataba de una barda perimetral que estaba supuestamente invadiendo vía pública, y la autoridad estaba muy insistente en tumbar la barda. Entonces es muy, creo, bueno el ejemplo, porque vamos a suponer que tramito yo mi juicio de amparo y por un error, por un olvido, o porque no entiendo bien el tema de la suspensión, no pido la suspensión. Pero ¿qué pasaría si derribaran esa barda? Bueno, a lo mejor alguien me diría, bueno, pues se vuelve a construir, pero sí, pues sí, pero todo ese daño que se te causa con el derribe de la barda, que se metan a robar, que a lo mejor la barda no queda igual, el desgaste también para la autoridad que implicaría volver a hacer la barda, etcétera. Ese es un acto que, de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. O cualquier situación que haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. A veces no es bueno poner ejemplos así para no limitar esta posibilidad que establece la ley. Cualquier situación que encuadre en este supuesto tendrá que abrirse un incidente de suspensión, pero de oficio, es decir, la inicia el propio juez que tiene de conocimiento el juicio de amparo. Graficando este artículo 127 quedaría de la siguiente manera. Quedaría así, estaría la suspensión que se abre de oficio por el juez. Hay una que es de plano y hay otra que es incidental. Ya vimos lo que era la de plano, en cuáles supuestos, y la incidental sería en el supuesto de la extradición, dice el 127, o en el supuesto de situaciones de imposible reparación. Tal vez ya notaron algo. Hay una contradicción aquí entre lo que es la extradición y los actos del 15. ¿Por qué? Porque tanto en el artículo 127 como en el 126 se viene mencionando la extradición. A ver si lo logro graficar aquí. Acá está la extradición y acá también está la extradición. Entonces, ¿con cuál se resuelve? Yo en alguna ocasión escuché a un señor juez de distrito en una conferencia que él decía que si era extradición, detención provisional con fines de extradición, es decir, cuando iba iniciando, era con el 126, y si era con algún supuesto ya avanzado el procedimiento de extradición, es decir, ya cuando lo va a dictar la Secretaría de Relaciones Exteriores, era con el 127. Lo cierto es que pues era una opinión de él, no hay un sustento y no hay una resolución todavía de la Corte. Entonces, ¿con cuál se resuelve? Creo yo que se resuelve con los principios que establece el artículo primero constitucional para ello, y en este caso el pro persona. ¿Cuál da mayor beneficio? Creo yo que el 126. Creo que esa sería la forma de resolución, pero insisto, no está definido por la Corte aún, y hay evidentemente una doble reglamentación de la tramitación de la extradición. Pero bueno, dicho esto, terminamos con el artículo 127 y pasamos al siguiente tipo de suspensión, que es la suspensión a petición de parte. La suspensión a petición de parte inicia en el artículo 128. ¿Y cuál es la suspensión a petición de parte? Toda la demás que haya, toda.
¿Por qué? Porque es por exclusión. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. Y los requisitos son dos: que lo solicita el quejoso, y segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ¿Qué es interés social y qué son disposiciones de orden público? Miren, yo he escuchado algunas definiciones muy buenas, casi todas las que he escuchado. Sin embargo, creo que para este punto, para este momento, para esta introducción al tema de la suspensión, es importante destacar que esto no lo vamos a definir nosotros, ni lo vamos a tener por acreditado o por realizado con doctrina. Esto lo va a definir el señor juez de distrito que esté resolviendo sobre la suspensión. ¿Por qué lo comento? Bueno, ahorita van a ver por qué. Por el momento así dejémoslo. Entonces, solicitud y que no se vaya en contra del interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Eso es lo que se pediría. Siguiente, la suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. ¿Qué es incidente por separado? Bueno, que va a haber un cuaderno. Esta imagen nos va a servir. Que va a haber un cuaderno de este tipo, que es el color verde, que es donde se lleva, como se le conoce, lo principal del amparo, el fondo del amparo. Si hay violación de derechos humanos o no. Aquí van derechos humanos o no. Aquí van a ir las pruebas, aquí van a ir los informes justificados, etcétera. Y va a haber otro cuaderno por cuerda separada. Si se fijan, eso significa esto, que están cosidos así artesanalmente por cuerda separada. Eso significa, aunque la gente a veces quiere darle otra connotación, pero eso era que con una cuerda y un hilo por separado se llevaban en diferente cuadernillo. Y en este otro cuaderno, que es de color rosa, por lo regular, así siempre son, verde principal, rosa suspensión, se va a llevar en este rosa única y exclusivamente lo de la suspensión. Y este cuaderno rosa se va a llevar por duplicado, o sea, va a haber dos en existencia. ¿Por qué dos? Y esto tiene que ver hasta con las copias. Para la suspensión, si ustedes se van al artículo, creo que es el 110, que habla de las copias, si no me equivoco, por allá está, van a ver que se piden 2 copias para el incidente de suspensión. ¿Y por qué 2 cuadernillos y 2 copias de la demanda? Porque si hay algún recurso relacionado con la suspensión, este recurso va a obligar a que se mande el cuadernillo original para su resolución al tribunal colegiado y la copia se quede en el juzgado de distrito, y en esa copia, en ese cuadernillo duplicado, podamos seguir promoviendo cosas atinentes a la suspensión. Por eso esta situación de un cuadernillo separado para la suspensión, que además es por duplicado. ¿Y separado de cuál? Del fondo, que es de este color. Entonces, ojo con ese tema de la suspensión. Entonces, trámite en incidente por separado y por duplicado. Muy bien, de ahí en adelante vienen 2 artículos, no es cierto, 2 párrafos que se agregaron, uno en 2014 y uno en 2016, que nos dice contra qué no procede la suspensión. En apariencia, no en apariencia, contra qué no procede la suspensión. Último párrafo primero. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, que en su caso se promueva. O sea, negativa total y una ejecución hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo. Vaya, una velada suspensión para ciertos casos únicamente en materia de telecomunicaciones. Esto es lo que se establece en el artículo
en el párrafo último del artículo 128. Pero este párrafo. Aquí dice que no habrá suspensión, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona. Son las órdenes o medidas de protección dictadas por el Ministerio Público en materia penal, a eso se refiere. Y la ejecución de una técnica de investigación, es decir, tampoco esto será objeto de suspensión o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Estas tres cosas, así prima facie, no admiten suspensión. Sin embargo, sí hay una posibilidad de pedir suspensión, pero es una posibilidad muy complicada. Esta posibilidad está prevista o está discutida, debatida por la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es esta, que está acá, la 62, diagonal 2016. Ojo, antes de que me vayan a decir, es del Pleno, antes de que me vayan a decir que no obtuvo la votación suficiente. Sin embargo, ojo, el argumento es buenísimo. Es en esta parte que dice aquí, en la consideración novena. ¿Y qué dice esa consideración novena? Se va uno para acá. Dice que la Corte, que el juez de distrito tiene que analizar caso por caso el tema de la suspensión. Que no se puede a priori el juez decir, no hay suspensión porque la ley así lo dice. No, que a pesar de eso tendrá el juez caso por caso que analizar si se da o no la suspensión, porque precisamente para eso están los jueces de distrito. Entonces, ahorita es una explicación así muy rápida. La regla general es que no hay suspensión, pero ojo, es debatible, tan debatible que la Corte así lo ha interpretado en esta acción de inconstitucionalidad 62, diagonal 2016. Péguenle una revisada más a fondo. Bueno, salvo lo aclarado por este tema de este penúltimo párrafo en relación con la acción de inconstitucionalidad invocada, pudiéramos decir que a esto se refiere el contenido completo del artículo 128. Y ahora sí, nos vamos al artículo 129, que habla de lo que pudiéramos entender por lo que serían ejemplos de situaciones que van en contra de disposiciones de orden público o en contra del interés social. ¿Se acuerdan que les decía que a fin de cuentas el juez es el que acaba definiendo qué va en contra del interés social o de disposición de orden público? Pues aquí lo reitero, ¿no? Miren, van a ver qué dice todos los casos aquí. Lo voy a minimizar un poco para que vean todos los supuestos. Son varios supuestos, ¿no? Son enunciativamente 13 supuestos. Sin embargo, quiero resaltarles dos cosas. No es el caso ver uno a uno. Los pueden leer. No es el caso leerlos porque además son muy claros. Quiero resaltar que dice entre otros casos. O sea, los que están aquí no son taxativos, son enunciativos. Puede haber más casos y de hecho hay muchos en los ejemplos que van a encontrar en tesis o en sentencias, en resoluciones de la suspensión. Pero aparte quiero destacar el último párrafo. El último párrafo que dice: el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, pueda causarse mayor afectación al interés social. Fíjense, puede ser que el juez reciba una demanda de amparo en la que él vea que viene uno de estos supuestos y a pesar de eso otorgar la suspensión. Sí, cuando a juicio de él, de su criterio, de su análisis, negando la suspensión hace mayor daño o afectación al interés social. Entonces, ¿a qué volvemos? Que los invito a reflexionar. Uno, como abogado, tendrá que plantearle
al juez los casos y decirle por qué sí conviene o por qué sí puede dictar la suspensión y por qué ese dictado de la suspensión no va en contra del interés social y no va en contra del orden público. Esa es la función de uno como abogado. El resto es decisión del juez. Uno tiene que argumentar lo mejor posible que no se iría ni en contra del interés social ni del orden público, o que aún en el supuesto de que nuestro caso estuviera en alguna de las fracciones del artículo 129, de no concederse la suspensión, se causaría más daño por esa negativa. Entonces, para que el juez pueda tener elementos para resolver a nuestro favor. A muy grosso modo, esto es lo que se establece en el artículo 129. Lean las fracciones. Hay bastantes muy interesantes que hay que tener en cuenta. No es el caso ahorita estudiarlas a fondo. Obviamente no terminamos aquí con el tema de la suspensión. Sin embargo, hago una pausa y continúo en el siguiente video. Gracias.